Durante este mes se debate en Gran Canaria sobre la conservación y potenciación de nuestros bosques y ambientes rurales. A partir de hoy se hablará de varios temas como la conservación de la laurisilva, del cumplimiento de la llamada Agenda 2030, los retos forestales a los que se enfrenta La Palma, entre otros. Y ya se ha hablado, por ejemplo, de las especies exóticas invasoras. Las jornadas forestales de Gran Canaria se celebran desde el 94. Abarcan temas de todo el archipiélago y pretenden ser un punto de encuentro para compartir experiencias y soluciones. Y Carlos Velázquez nos acompaña esta mañana, es el director de estas jornadas forestales. Señor Velázquez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, señor Velázquez, acabamos de ver que está lloviendo y fuerte en algunos puntos del archipiélago. Me imagino que este octubre y noviembre, que ha llovido bastante, es una buena noticia para nuestros bosques. Sí, la verdad es que este año va fenomenal. Ya la primavera pues fue bastante húmeda, el verano no ha sido muy caluroso, no hemos tenido episodios prácticamente de viento sahariano y las lluvias han sido muy tempranas a partir de octubre y casi en todo el archipiélago, lo cual es muy positivo, ¿no? Si comparamos con el año pasado, las primeras lluvias de otoño vinieron en diciembre, lo cual pues ya es bastante tarde, pero este año para todas las repoblaciones y para el bosque en general, la verdad que se nos presenta muy bien el otoño. Señor Velázquez, hemos hablado de que se van a hablar esta semana de muchos temas, pero ya se ha hablado de uno, las especies invasoras, exóticas. Me gustaría que me dijera a qué conclusiones se han llegado y si se puede hacer algo con la especie invasora quizás que más problemas está dando, el rabo de gato. Sí, el tema de las especies invasoras es algo recurrente en todos los foros y también en las jornadas forestales. Y la primera medida que tenemos que tomar es controlar mucho todo lo que entra por puertos y aeropuertos. Y hay que hacer un esfuerzo tremendo para que no vengan nuevas posibles plagas. Y después ya dentro de lo que es Canarias y con las especies que tenemos, hemos visto que hay que seleccionar porque no todas las especies que vienen de fuera son invasoras y tenemos que seleccionar aquellas que podemos combatir. El rabo de gato es una de ellas. Seguramente tendremos que convivir con ella, pero lo que sí tenemos que intentar es que no siga colonizando territorio. Es decir, en aquella zona donde empieza a expandirse es donde podemos controlarla. Hay que decir que también en otros territorios, como puede ser Guayedra en Gran Canaria, está cumpliendo ahora mismo una función porque no hay otra vegetación. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es reforestar con las especies originales, cardones y tabaibas, y esperar que la vegetación autóctona vaya desplazando o controlando también, en este caso, el rabo de gato. Es importante, señor Velázquez, pues, atender a estas especies, a esta que estaba hablando en particular, y es también importante destacar que estas jornadas forestales, cuando hablamos de forestal no solo nos referimos a los bosques, porque ya usted mismo ha apuntado, se tiene la perspectiva puesta en todo el archipiélago, en todo su entorno medioambiental y rural, ¿no? Claro. Hoy el término forestal no es asunto de los ingenieros forestales, sino que abarca a muchas otras profesiones, también se mete en el agro, y por forestal se entiende todo aquel terreno que cumple unas funciones ambientales, como puede ser protección de suelos, paisaje, producción de agua. Entonces también hay que decir que nuestra franja costera, con cardones y tabaibas, lo enmarcamos también dentro de lo que conocemos como forestal. Por eso también Lanzarote y Fuerteventura, La Graciosa, son islas forestales en este sentido. Ustedes van a hablar estos días del pago por servicios ambientales. Señor Velázquez, ¿qué significa eso exactamente? Vale, para que la gente se haga una idea, si nos trasladamos a Escandinavia hay muy poca población y hay mucho bosque, el bosque es muy rentable y mucha población vive de los usos forestales, además todo llano y es posible hacer un aprovechamiento racional. Mientras más al sur nos vayamos, y en el caso de Canarias, vemos que podemos hacer un uso forestal, un aprovechamiento, pero el resto de funciones de los bosques son mucho más importantes. En Canarias, con las pendientes que tenemos, la protección de suelos, la producción de agua por lluvia normal y por precipitación horizontal, el paisaje con respecto al turismo y al esparcimiento, esas funciones son mucho más importantes que ese aprovechamiento que podríamos hacer. Aparte de eso, con esas pendientes, llegar a los árboles para sacarlos habría que abrir pistas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo una paleta de servicios que los bosques hacen a la sociedad, que la sociedad se beneficia de ellos, pero el propietario no. Entonces entendemos que como
esos bosques hacen ese servicio, hay que compensar al propietario, bien sea público o privado. Si nos vamos, por ejemplo, al norte de Tenerife, los ayuntamientos tienen mucha masa forestal. Lo disfrutamos todos los canarios, también los turistas, pero esos ayuntamientos no reciben nada. Entonces, lo que habría que decirle a esos ayuntamientos es, mira, no cortes árboles en exceso, haz un cierto uso sostenible, pero te vamos a compensar porque exista el bosque. Vamos a reconocer que tu bosque produce agua, fija CO2, crea paisaje y te lo vamos a compensar. ¿Y de dónde saldría, señor Velázquez, ese dinero para las compensaciones de los propietarios de esos bosques, sean públicos o privados? ¿De dónde se recaudaría ese dinero? Bueno, lógicamente tiene que venir de la sociedad, porque es la sociedad la que se beneficia de esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos abogando desde asociaciones profesionales forestales porque se instaure lo que es el céntimo verde forestal, y en este caso concreto lo que grava es con un céntimo por euro por litro de gasolina, de combustible privado, para que se utilice para medidas de fijación de CO2, llámese repoblación, prevención de incendios, protección de suelos. Pero claramente lo que hay que ver es que si yo soy propietario forestal y una persona conduce un coche, está emitiendo CO2 y a lo mejor mi bosque lo está fijando. Hay que hacer algún tipo de relación contractual para que a mí se me compense el que esté yo fijando ese CO2 que emiten otros. Señor Velázquez, ¿tienen riesgos los bosques de Canarias? Le pregunto, ¿las consecuencias del cambio climático se notan en nuestros bosques? Bueno, es muy difícil evaluar eso ahora mismo, pero está claro que está habiendo un cambio. Esperamos que, como son islas oceánicas, haya una cierta mitigación, pero claro que es preocupante. Nosotros pensamos que habrá migración de vegetación, es decir, a lo mejor la laurisilva sube de cota, la superficie a lo mejor de Cardones y Tabaiba va a ser mayor, entonces tenemos que monitorear y seguir todo ese proceso. Eso es lo que podemos hacer desde el punto de vista técnico y la administración, y lo que tenía que hacer la ciudadanía como el resto del mundo es huir de los combustibles fósiles, que haya más coches eléctricos y que dejemos de utilizar el petróleo. Esa es la única solución. Y señor Velázquez, una última pregunta rápidamente. Uno de los principales problemas evidentemente son los fuegos. Impresiona ver en invierno a California una gran potencia con grandes incendios mortales en Grecia, en Portugal, en California. Los incendios se repiten, se sofocan, se evitan en incendios en invierno. ¿Se está haciendo bien ese trabajo aquí en Canarias? Bueno, lo que hay que decir es que en California se está viendo claramente el efecto del cambio climático. Parece que en el oeste de Norteamérica es donde más se está viendo ahora ese efecto. Hombre, en Canarias por un lado tenemos un dispositivo de incendios muy bueno, muy profesionalizado, con muchos medios, pero tenemos que seguir ahondando en la prevención. Y por eso, desde esa idea de pago por servicios ambientales también va la prevención, y ahí tenemos que invertir mucho más, para saber que siempre vamos a tener conatos e incendios, pero lo que tenemos que evitar es ese gran incendio donde por muchos medios que tengamos ya no podemos hacer nada. Señor Velázquez, muy interesante escucharle. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, un placer.